Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el derecho internacional moderno choca de frente con la legitimidad histórica en la vía marítima más importante del planeta? Bienvenidos a El Debate. Y bueno, bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Exacto. Y para dimensionar esto adecuadamente, basándonos en el material de hoy, no estamos hablando de una simple disputa por unos cuantos atolones de arena estéril. Claro, no es arena lo que está en juego. Para nada, estamos hablando de formaciones inmensas, o sea, las islas Spratly, las Paracel y el banco de arena Scarborough. Estos territorios involucran la rivalidad entre China y Estados Unidos. Es literalmente un cuello de botella por donde transita un tercio de todo el comercio marítimo mundial. Y que además esconde enormes reservas de petróleo y gas natural bajo el lecho marino. Para estructurar nuestra discusión de hoy, yo estoy convencida de defender la perspectiva del derecho internacional moderno, o sea, la lógica jurídica de los países del sudeste asiático y la legalidad. Y yo voy a argumentar a favor de la perspectiva basada en los derechos históricos y la, digamos, necesidad estratégica, que es básicamente la lógica de China. Exacto, porque para desentrañar por qué hay barcos embistiéndose en alta mar, primero hay que entender bajo qué reglas del juego opera cada actor. Ni siquiera están de acuerdo en qué sistema de legitimidad utilizar. Totalmente de acuerdo. Tienen paradigmas completamente incompatibles. Empecemos por la perspectiva legal. Nuestro orden internacional, según detalla el texto, se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o sea, la CONVEMAR. Y esto establece zonas económicas exclusivas, la CCE, de 200 millas náuticas. Ajá, el estándar global. Así es. Y subraya el documento que en el arbitraje de 2013 a 2016 que inició Filipinas, un tribunal internacional invalidó los reclamos expansivos de China. Desde esta óptica moderna, las acciones de China son netamente coercitivas, son desestabilizadoras y amenazan la soberanía de naciones más pequeñas frente a su expansión unilateral. Bueno, comprendo el atractivo de ese marco legal, pero la perspectiva histórica contrasta fuertemente con esto. Para China, sus derechos históricos preceden por mucho a la CONVEMAR. ¿Preceden en qué sentido exacto? En el sentido de que la actividad marítima china en la zona se remonta a las dinastías imperiales. El texto cita que esa famosa línea de los 9 puntos no fue un invento reciente, fue publicada originalmente en 1947. Y heredada luego en el 49. Exactamente. Por eso, el arbitraje de 2016 carece de jurisdicción para ellos, porque la esencia del conflicto es un tema de soberanía, algo que la CONVEMAR simplemente no rige. Para China, se trata de corregir injusticias históricas y proteger su territorio nacional azul. Veo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre ese punto. A ver. Cuestionar el derecho moderno usando registros imperiales es peligrosísimo. Aceptar la línea de los 9 puntos basándonos en navegación histórica es como abrir una caja de Pandora. ¿Una caja de Pandora en qué sentido? En el sentido de que cualquier antiguo imperio europeo o asiático podría redibujar el mapa global hoy basándose en mapas del siglo XVIII. Si el derecho moderno no reemplaza la historia, ¿qué sentido tiene firmar tratados internacionales? Siento disentir, pero no compro ese argumento. Déjame decirte por qué. Adelante. Tu analogía ignora el contexto histórico del vacío de autoridad que dejó Japón tras la Segunda Guerra Mundial, y las acciones de potencias coloniales como Francia en Vietnam crearon un contexto donde China básicamente tenía que reafirmar su presencia. ¿Pero eso no invalida el derecho internacional moderno? Muestra que el derecho internacional a menudo lucha por imponerse ante una gran potencia, evidenciando una debilidad estructural del sistema legal. Bueno, pero esa incompatibilidad fundamental sobre qué da derecho a la soberanía, si la historia o las leyes, se manifiesta físicamente hoy en día, en cómo cada lado ejerce poder sobre la geografía del mar. Las famosas islas, claro. Exacto. Pasemos al segundo punto de fricción: la militarización y las islas artificiales. Yo me enfoco en esto porque, argumentando firmemente con base en el texto, las islas artificiales no generan zonas marítimas soberanas bajo la CONVEMAR. La ley dice que son formaciones no naturales. Así es.
Y China ha construido en décadas recientes instalaciones que describe el material como portaaviones insumergibles. Sí, es una infraestructura masiva. Y esto altera unilateralmente el status quo geográfico. Amenazan el acceso a los recursos pesqueros y de hidrocarburos de países enteros como Vietnam, Malasia y Filipinas. Es un argumento fuerte, pero el material nos permite reenmarcar esta militarización. China no la ve como una expansión agresiva, sino como pura defensa. Defensa construyendo islas militares de la nada. Sí, porque son una extensión lógica para asegurar las aproximaciones marítimas a la costa china y proteger sus líneas de comunicación. Es una cuestión de supervivencia. ¿Te refieres a protegerse de Estados Unidos? Absolutamente. El texto cita el involucramiento de Estados Unidos con sus FONOPS, las operaciones de libertad de navegación. Que son completamente legales. Legales, sí, pero la presencia de potencias externas operando junto con actores como Japón, Australia e India valida la percepción china. Hay intentos externos por, digamos, contener su ascenso, haciendo que su militarización sea una necesidad de disuasión ineludible. Ojo con eso. Si las instalaciones físicas y las operaciones navales extranjeras siguen escalando debido a estos marcos incompatibles, es imperativo analizar hacia dónde se dirige este conflicto. El documento marca 3 escenarios muy claros sobre eso. Y yo apuesto por la necesidad de lo que el texto llama el escenario 2, o sea, un avance legal y diplomático. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, está intentando negociar un código de conducta. Un intento que lleva años estancado. Lento, lo admito, pero sin un marco vinculante, los incidentes periódicos entre guardias costeras y barcos pesqueros nos arrastran peligrosamente hacia una escalada militar. No podemos depender de la suerte para evitar un conflicto. Como analista, soy muy escéptico sobre la ASEAN debido a sus enormes divisiones internas. Sugiero, respaldado por el texto, que el escenario 3, el dominio estratégico de China, es el más realista. Dominio gradual, o sea, aceptar que tomen el control de facto. Básicamente, sí. Como ambos bandos operan bajo sistemas conceptuales distintos, ceder terreno significa destruir la base de su propia legitimidad. El marco legal es simplemente ineficaz para detener la consolidación de facto en las áreas disputadas. Entiendo. Pero para sintetizar mi postura basándome en esto, creo que, a pesar de sus fallas de aplicación, el derecho internacional sigue siendo la única barrera que tenemos para evitar que la fuerza militar dicte las fronteras globales. Y yo concluyo recordando que la realidad estratégica y la continuidad histórica son fuerzas persistentes. Los tratados modernos rara vez pueden borrar esa realidad simplemente con tinta sobre papel. Cierto. Y creo que en esto convergemos. La reflexión analítica final del documento es clarísima. Totalmente de acuerdo. El verdadero dilema del mar de China Meridional no es simplemente quién controla el agua o los recursos en sí, sino qué lógica, si la histórica o la legal, gobernará el sistema internacional del futuro. Exacto. Ambas visiones son casi irreconciliables en este punto. Pero bueno, dejamos la puerta abierta para que el oyente forme su propia opinión al respecto. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs. Hasta la